entonces en esta cumbre de alcaldes que hubo hace unas cuantas semanas aquí en la Ciudad de México, pues una de las conclusiones que parecen evidentes, ¿no?, es que las ciudades van a seguir creciendo y que entonces se tienen que solucionar problemas cada vez más complejos y más graves, y que las soluciones no, tienen que ser integrales y sumar esfuerzos desde muchas disciplinas y muchas perspectivas. Entonces está como muy en boca de todos el tema del cambio climático, el tema del desarrollo sustentable, pero pues habría que definir exactamente qué quiere decir eso. Lo que sí estamos convencidos es que tienen que ser proyectos o políticas. Bueno, yo empecé a trabajar con el tema del patrimonio urbano en la Ciudad de México, porque creo que a pesar de que hay mucho apoyo y, digamos, políticas públicas para la conservación del patrimonio arquitectónico, para la conservación del patrimonio urbano han sido, creo que, menos eficientes. Es decir, las áreas de conservación patrimonial que hay en la Ciudad de México suman 162, y entonces son áreas donde aplican normas especiales. Si tú quieres hacer un proyecto, una construcción en un sitio de estos, necesitas un permiso especial, además de la licencia de construcción. Por ejemplo, la más grande que hay es la Centro Histórico de la Ciudad de México. Algunas otras de las más importantes son Coyoacán, San Ángel, Xochimilco, Azcapotzalco, el entorno de la Villa de Guadalupe, ¿no? Todos los antiguos pueblos, es decir, todos los asentamientos originales del Valle de México, que la gran mayoría de ellos pues hoy forman parte ya de la ciudad, porque esta se fue extendiendo a lo largo de los siglos. Incluye todo lo que yo llamo los pueblos conurbados, es decir, pequeños poblados que estaban en la periferia del valle o en el borde del lago, del sistema de lagos del Valle de México, y que pues hoy ya forman parte de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, el que tenemos aquí más cerca es el pueblo de Santa Fe, en la zona serrana del poniente, pues están muy cerca de aquí también San Bartolo, San Mateo, Coajimalpa, Contadero, ¿no? Y algunos que están en el sur del Distrito Federal todavía se considera que son pueblos rurales, pero con una gran presión de cambio, ¿no? Porque ya lo que antes eran terrenos de cultivo, pues ahora se están fraccionando, se van a destinar a otros usos. Y esto ha cambiado, o sea, ha cambiado muy rápidamente, digamos, el paisaje urbano, pero también el paisaje natural. Y creo que para entender la historia de la ciudad hay que entender o estudiar la historia de los asentamientos, pero también la historia de la transformación del paisaje, ¿no?, de los elementos naturales. Entonces, lo que he estado trabajando es como una propuesta de metodología para estudiar la historia urbana que permita tener más elementos para cuando se hagan proyectos que intervengan en estas zonas, pues que se tomen en cuenta realmente todas las riquezas o todos los elementos patrimoniales que existen y no se actúe de manera unilateral, muchas veces creyendo que se aportan mejoras para las condiciones de vida o la calidad de vida de la población, y ciertamente sí, proyectos que proveen infraestructura que es necesaria, equipamientos, servicios, transporte o vialidades, muchas veces implican un deterioro de esas comunidades, ¿no? Un ejemplo muy claro que me gusta citar es el de antiguas poblaciones como Tacubaya, ¿no?, que se vieron completamente desfiguradas cuando se construyeron los sistemas viales, de los ejes viales en los años 70 o del periférico 10 o 15 años antes, ¿no? Que literalmente partieron estos antiguos centros de población y que hoy son irreconocibles, ¿no? Y eso ha pasado en muchas colonias del Distrito Federal. Entonces, te decía que hay 162 áreas patrimoniales. Sin embargo, el estudio que he estado haciendo va un poco también dirigido a reconocer que, aunque oficialmente todas estas áreas tienen el mismo grado de protección, porque se considera que tienen un patrimonio muy rico, en realidad no todos gozan de la misma protección. Bueno, de lo que he venido haciendo de la tesis se han ido desprendiendo otros temas que creo que dan para nuevos proyectos. Entonces, el próximo que voy a trabajar tiene que ver precisamente con proponer
como categorías de estudio para este patrimonio de la Ciudad de México. De alguna manera empecé a trabajar en esto en la tesis, pero para los efectos muy específicos de mi trabajo, pero de ahí se desprendió otro proyecto, ¿no? Que es analizar estas áreas patrimoniales en función de lo que llamo la unidad morfológica, es decir, si presentan un alto grado o un menor grado de cohesión morfológica. A lo mejor no se entiende muy bien, pero quiere decir si tienen cierta unidad en su imagen urbana, si se perciben como un solo centro de población, ¿no? A diferencia de estos que te mencionaba como ejemplo. Entonces, por ejemplo, Coyoacán o el mismo centro histórico, pues se perciben como una unidad, o vamos a decir como un barrio, ¿no? Reconocible. Y hay otros que no, porque están muy fragmentados. Entonces esa sería una categoría de análisis. Otra tiene que ver con niveles socioeconómicos de la población. Entonces me gustaría indagar un poco más, a ver qué relación hay entre, a ver si es cierto que las zonas que tienen un mayor grado de protección, no nada más oficial, sino hasta por las asociaciones de vecinos, ¿no? Y que tienen manera de conseguir más recursos para la manutención de sus colonias. Si es cierto que eso tiene que ver con los niveles socioeconómicos de la población o no. Si también otro elemento es la función que tienen estos antiguos pueblos dentro de la estructura de toda la ciudad, ¿no? Porque hay desde asentamientos, digamos, centrales, que son referencia para todos los ciudadanos, hasta asentamientos mucho más pequeñitos. Entonces tiene que ver con la población que vive ahí. O sea, yo creo que, y lo que planteé en el proyecto que está, bueno, que ahora terminó, son como dos vías para estudiar la historia de la ciudad, ¿no? Una, la tradicional, que digamos es a la que recurren historiadores o arquitectos o urbanistas, es decir, con las herramientas que tradicionalmente usamos estos profesionistas, ¿no? Que tiene que ver con, pues no sé, estudiar a través de los planos antiguos o de las fotos cómo ha ido evolucionando la ciudad, y toda la cartografía que tiene que ver con usos de suelo, con niveles socioeconómicos, con los planos de colonias, con estudios de imagen urbana, etcétera. Ese es como un gran paquete, digamos, del trabajo. Y la otra es ver qué percepción tienen de su propio entorno los ciudadanos, los habitantes. Entonces escogí 3 antiguos pueblos de la zona norte del Distrito Federal para trabajar esta otra perspectiva que tuvo que ver con, bueno, que la trabajé a partir de encuestas y a partir de entrevistas, para poder recuperar esa información y de alguna manera también vertirla en planos, y entonces poder comparar las dos cosas, ¿no?